Maleducados, mitos y verdades sobre la educación en Chile. ¿Por qué elegiste ese nombre para el libro? Es un nombre que engancha, a pesar de que hay muchas cosas que son contradictorias cuando uno ve la educación en Chile. Hay cosas que están bien, hay cosas que están más o menos, hay cosas que están mal. Y yo traté de cubrirlas todas con un sistema de preguntas y respuestas, donde uno trata de destacar las cosas y traté en general de tener un punto de vista neutral, vale decir, no introducir una ideología o una perspectiva, sino que tratar de ver qué era lo que decían los datos y también con mi experiencia. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando que a través del Twitter, a los que comenten, opinen, tengan una mirada respecto a lo que estamos conversando con Ricardo Martínez, les vamos a regalar, la producción se va a poner en contacto con ustedes, el libro Maleducados de Ricardo Martínez. Ricardo, ¿por qué no entrar a un tema como este de educación? Y yo te iba a preguntar también un punto de vista, porque por lo que conocemos de la discusión que hay hoy día en Chile respecto a cómo reformar la educación, cómo hacerla mejor, en fin, todo lo que se está discutiendo, evidentemente hay miradas ideológicas de lo que uno espera del rol del Estado, por ejemplo, de la forma en que se enseña, de lo que pasa al interior del aula, del rol de los profesores, en fin, de los municipios, quién se hace cargo, cuánta libertad existe, no debería haber esa libertad, hay una mirada ideológica. ¿Cómo se hace el ejercicio de ir respondiendo preguntas, que ya vamos a entrar a ellas, porque son 40 preguntas que Ricardo busca responder, cómo se entra a ellas tratando de mantener este equilibrio? Yo creo que la perspectiva de ecuanimidad pasa fundamentalmente por el tipo de lector o lectora en que estaba pensando. ¿En quién? O sea, yo estaba pensando en una persona que está interesada, todos estamos interesados en la educación, pero que no necesariamente fuera un especialista, sin por eso necesariamente bajarlo a una cosa muy sencilla, pero tratando de responder a las preguntas de la manera más clara. O sea, tratar de decir sí y no en la medida de lo posible, ver los puntos de vista, ver también las investigaciones y también mucho de mi experiencia, habiendo hecho clases, habiendo estado en universidades, habiendo trabajado en el sistema del ministerio, etcétera. ¿Y hay muchos mitos? En general, yo diría que el principal mito es que la educación chilena es muy mala. Hay una perspectiva como que la educación chilena está en una situación de crisis y yo creo que claro, me acuerdo que el filósofo coreano Byung-Chul Han dice algo así como que vivimos en una sociedad que funciona mucho en base al escándalo. O sea, que en general tratamos de decir esto está pésimo y ahí tomamos las acciones, más que tratar de tener una mirada más mesurada. Yo en general, sobre todo porque uno se va encariñando con la educación en la medida en que participa en ella, trato de tener una mirada más neutral e incluso un poquito más optimista, a pesar de que está lleno de problemas por todos lados. Ahora, el libro busca responder ciertas preguntas para apuntar a lo que es mito y verdad, no entregar soluciones, ¿o también? No, el libro no está pensado como un libro de políticas públicas o como un libro que entra en una especie de debate. Es más bien un libro de consulta que las personas pueden leer respecto de múltiples fenómenos que tienen que ver desde la educación escolar hasta los posgrados y de alguna forma orientarse respecto de una respuesta que esté más fundamentada, que tenga algo de experiencia, que cuente anécdotas también y que de alguna forma esté hablada desde un punto de vista en primera persona, pero también con documentación. Vamos a provocar algo de la conversación con Ricardo, haciendo las preguntas que él propone en el libro, porque propone ese número de preguntas y les entrega una respuesta. Y es bien arriesgado, Ricardo, porque no solamente argumenta, sino que inmediatamente la responde. Dice sí, no, puede ser, no tanto, en fin, va tratando de situar a la persona en cuánto efectivamente de esas preguntas se pueden responder con un rotundo y cuántas efectivamente son más abiertas. A ver, partamos por la primera y que tiene que ver con algo que nos hemos repetido harto, que es los lugares de educación y que yo lo escucho harto a propósito de las marchas. Dice, la primera pregunta, ¿es cierto que la educación se produce en la casa incluso más que en la escuela? Y la respuesta de Ricardo es sí. ¿Por qué? En los años 60, tanto en el mundo de los Estados Unidos como en Francia, se hizo un descubrimiento que fue súper importante, que es el hecho de que el origen del cual provenían los estudiantes implicaba mucho cuáles eran sus resultados. O sea, los estudiantes que venían de lugares que tenían, como se llama técnicamente, más capital cultural, tendían a tener mejores resultados. Y eso de alguna forma creó una especie de tendencia y es algo que se ha ratificado en múltiples investigaciones, que efectivamente en una casa donde se tienen más libros, en una casa donde las conversaciones en la sobremesa son más profundas, donde se lee el diario, donde hay una especie de reflexión, donde los padres tienen más formación, efectivamente los hijos tienen resultados mejores. Pero eso no significa que es lo único.
¿Por qué? Porque después, en los años 70 y sobre todo en nuestra época, ha emergido mucho la idea que, bueno, ¿qué es lo que hace la escuela? Y aparece la idea de las escuelas eficientes o las escuelas que logran de repente romper esas tendencias, porque si no sería una especie como de círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de en qué punto de vista se ponga uno, y habría una cosa media fatalista, y no es la idea de ser fatalista, pero efectivamente la casa cumple un papel fundamental. Sí, y te quiero agregar, a lo mejor no está dentro del libro, pero quiero aprovechar de Ricardo a propósito de todo lo que estudiaste, miraste, leíste, en fin, para poder elaborar las respuestas a estas preguntas que tú mismo provocas. Es cuánto además aprenden los chiquillos fuera del aula y no necesariamente en la casa. Me refiero a otras cosas que pueden pasar en su entorno, a lo que pueden captar las distintas edades que viven, a la conversación con los amigos, al momento de hacer comunidad o colectividad en su propio colegio, en fin. Hay una pregunta que se responde un poco con eso, a pesar de que la pregunta no tiene que ver, que es el uso de las TICs. Y cuando las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer lomo saltado viendo YouTube. O uno de repente ve... Igual le puedes pegar a la cocina. Claro. No sé si claro, pero claro, yo no cocinaba mucho, pero mi un tutorial de YouTube, porque hay tutoriales para todo. Hay tutoriales de YouTube de todo. Uno entra a la Wikipedia y hay más información. O sea, hoy día vivimos lo que se llama una sociedad del conocimiento, que yo prefiero llamar una sociedad del aprendizaje, donde todos estamos aprendiendo. Me acuerdo que hubo un profesor que trabaja en el MIT, dio una charla el otro día en una reunión a la que asistí, y él hablaba de que muchas veces los estudiantes ya no solo en la universidad, en el MIT en los Estados Unidos, no solo toman la información que sus profesores les dan, por ejemplo, cómo resolver un problema, un algoritmo matemático, sino que descubren un tutorial y dicen, mira, el profesor no lo está explicando tan bien, pero aquí se explica en 2 minutos. Por lo tanto, también los profesores están en un entredicho porque la información le llega a los estudiantes o a todas las personas por muchas otras vías que las que existían con anterioridad. Sí, yo escuchaba el otro día a una entrevista